Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En este video vamos a ver la teoría del capital humano y su crítica por parte de Pierre Bourdieu. Como bibliografía estaré recomendando especialmente la reproducción de Pierre Bourdieu y Jacques-Claude Passeron, pero también puede ser Los Herederos o casi cualquier libro de Bourdieu que hable acerca del sistema educativo, ya que en todos ellos hablará de la teoría del capital cultural, de cómo esta es una falacia y propondrá su propia teoría. Vamos a ver. Igual, antes de comenzar, te recuerdo que si te sirven estos videos, por favor te suscribas. Eso parece algo superficial, pero a mí me ayuda mucho en la divulgación de mi contenido y que cuando busquen estos videos la gente los encuentre. El contenido de este video va a ser sobre todo la teoría del capital humano y obviamente la teoría contraria, es decir, la teoría del capital cultural de Pierre Bourdieu. Vamos a ver brevemente por qué Bourdieu considera que la teoría del capital humano es una falacia. ¿Qué entendemos aquí por capital? Pues básicamente podríamos definirlo en términos estrictos económicos, pero en términos sociales podríamos decir que capital es todo bien social valioso que permita su acumulación y acrecentamiento, obviamente mediante el capital. El contexto es fundamentalmente la década del 60, donde va a surgir una nueva teoría sociológica, fundamentalmente en Estados Unidos, la cual explica la desigualdad social mediante el capital humano, que se entiende, según esta teoría, por capital humano. Pues entiéndase la inversión que realiza el individuo en su propia educación, de tal manera que los individuos que han invertido más en su educación estarán, por tanto, mejor formados y cualificados para el desempeño laboral y obtendrán, obviamente, mayor capital, posición económica y posición social, acorde a cuánto han invertido en su propia educación. ¿Cuáles son las consecuencias directas que podríamos derivar de esta teoría? Que fundamentalmente la desigualdad social que vemos no es más que el producto de las decisiones individuales y racionales de las personas o individuos o agentes sociales al decidir invertir o no en su propia educación, y que por lo tanto la forma más eficiente de reducir la desigualdad social sería la inversión educativa, siendo también el fracaso individual producto de las propias decisiones en la inversión o no en educación, y la actitud o cualificación que cada uno de los agentes ha obtenido en el desarrollo de las competencias educativas. Hasta aquí brevemente resumida la teoría del capital humano. Vamos a ver la crítica que realiza Pierre Bourdieu y obviamente sus colegas. Según esta, el capital cultural, que no es lo mismo, es el grado de desarrollo cultural del individuo y que obviamente no depende de sus decisiones conscientes. La mayoría de las veces, el individuo porta el hábitus de la clase en la cual se formó. Consideraríamos entonces el término de hábitus, el cual es el capital cultural incorporado. Básicamente es lo social hecho cuerpo, es como el agente ha incorporado las reglas, las normas, las estrategias de adquisición de capitales dentro de una sociedad en su propio contexto. Es decir, está originado en una determinada clase y por lo tanto todo hábitus es un hábitus de clase. Tiende a reproducir por tanto las condiciones materiales de existencia y desigualdad que le dieron origen, permitiendo así la reproducción de la estructura social. Vamos, todos conocen la definición de hábitos, las estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes. De ahí que el éxito y el fracaso escolar no se expliquen tanto por la inversión o no en la educación, sino más bien que esta predisposición está dada por el contexto.
Vamos, que ahí donde la teoría del capital humano veía méritos, es decir, la persona había invertido, es decir, había dedicado horas, se había esforzado o había resignado otras actividades en pos de educarse, y por lo tanto tenía cierto mérito el éxito escolar que había alcanzado, y por lo tanto la división o jerarquía o clasificación o desigualdad social era meritocrática. De igual modo para el fracaso, siendo aquellos que habían sido los menos dedicados a su formación, aquellos que habían fracasado pues no habían desarrollado sus actitudes escolares o curriculares porque simplemente no les había venido en gana, para decirlo de la forma más educada. ¿Cuál es la explicación crítica entonces de Bourdieu frente al fracaso escolar o frente al éxito escolar? Pues según el autor, no existe esta magia que define, categoriza y ordena al mundo entre quienes son los llamados y los elegidos, los herederos, aquellos que se dedican al estudio y aquellos que no. La actitud demostrada en el éxito de su escolaridad es más bien un factor de clase, ya que están habituados a el contenido institucional y escolarizado de la clase a la que pertenecen, ya que suelen ser hijos de profesionales predispuestos ya desde la cuna a adquirir con mayor facilidad y precocidad y genialidad los saberes institucionalizados, ya que es el marco en el cual se han desarrollado su propia socialización. De esta forma, el hábitus garantiza la desigualdad que le dio origen. En resumen, el que triunfa no es siempre que se ha esforzado por triunfar. Simplemente las condiciones iniciales de partida no son iguales para todos, y algunos parten con amplísima ventaja, lo cual los hace ver como genios o prodigios, cuando simplemente han tenido un entorno cultural más rico y estimulante. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso del día de hoy de por qué considera Pierre Bourdieu que la teoría del capital humano es una absoluta falacia y su contrapropuesta, es decir, la teoría del capital cultural incorporado en forma de hábitos. Si te ha servido para repasar, por favor, compártelo. Déjame un like o un comentario, eso me ayuda muchísimo en la divulgación de este canal de sociología y ciencias sociales. Muchísimas gracias por haber visto este contenido y adiós.